Y ya estamos en nuestro living con Julieta Masachese. Muchas gracias por haber venido, estar acá con nosotros. Ella es editora, como siempre a nosotros nos gusta hablar de los libros que tienen que ver con divulgación científica, que nos plantean distintos temas. Y justamente, bueno, vos sos editora de uno de los libros de Donna Haraway, que tiene un título que primero quiero que nos expliques porque es bastante complicado de entender. Testigo-modesto. Arroba segundo milenio. Bueno, ¿por qué este título? ¿Qué significa? Bueno, y tiene un subtítulo también que es Feminismo y Tecnociencia, ¿no? Lo primero que podemos decir es que es una dirección de correo electrónico, este título tan extraño, y es un poco una especie de clave para entender dónde estamos paradas y parados a fines de milenio, que es cuando ella lo escribe, en términos de ciencia y tecnología. Ella es bióloga, es filósofa, está viva. Sí. Es interesante para decir de una filósofa también. Y bueno, es norteamericana y viene trabajando sobre estos temas. Ahí la estamos viendo. Hace bastante tiempo. Sí. ¿Qué tiene de particular este libro? Si bien ella suele hacer recorridos en donde se plantea la innovación tecnológica, lo que tiene que ver con la informática, con las nuevas tecnologías, con la cibernética, pero este tiene una mirada diferente. Sí, bueno, el tema de Internet aparece como un asunto que empieza a cambiar nuestra experiencia de lo que ella llama la tecnociencia, que es una manera de decir, bueno, cómo cambió la ciencia desde más o menos mitad del siglo XX. La ciencia que conocemos hoy en día, la informática, la microingeniería, ¿no? Ya llega a niveles que son incluso muy difíciles de conocer, de entender y de tener experiencia. Entonces, ¿cómo como parte de una sociedad podemos intervenir en esos debates que cada vez nos quedan más lejos, ¿no? Porque muchas veces se vuelven cosas especializadas. Y ella considera que hay que empezar a pensar formas de vivir y de generar conocimiento donde no solo las personas o ciertas personas estén involucradas y no solo las empresas, porque también una de las marcas que ella va a poner dentro de esta tecnociencia es que las corporaciones, las empresas cada vez más tienden a concentrar esos conocimientos, sino empezar a pensar en una especie de parentesco, si se quiere, ¿no? Digo parentesco y parece raro, ¿no? Pero si pensamos el pariente, en general pensamos en lo biológico en el sentido de lo sanguíneo, ¿no? Y ella dice, bueno, tenemos que empezar a pensar en un mundo donde los parientes no sean solo humanos, ¿no? Donde podamos tener en cuenta todos los seres vivientes porque estamos en una crisis ecológica muy grave, ¿no? Sí, ella habla incluso también de la conjunción, ¿no?, que hay del ser humano con otras especies, la convivencia con bacterias, por ejemplo, que forman parte de nuestro cuerpo, ¿no? Mirarnos como cosas separadas, algo que también quedó de lo cual ella también está hablando hoy en día en relación a la pandemia, ¿no? Totalmente. Bueno, esto que decís es tal cual. Ella hace bromas, ¿no? Dice, ¿cuántas de nuestras células son humanas? Justo el otro día me puse a fijar y por cada célula nuestra hay más de una célula de bacterias. Claro, tenemos más bacterias que células en el cuerpo. ¿No? Entonces, bueno, ella dice, no es solamente una cuestión estadística, sino que estamos configurados, incluso nuestra especie ha sido configurada y las especies que domesticamos en realidad también nos domesticaron un poco a nosotros. Es decir, estamos en una especie de co-constitución, o sea, somos parte de otras especies. Y de repente eso es una clave para dejar de pensar en la historia humana como una historia donde el hombre es el único protagonista, ¿no? La visión antropocéntrica, ¿no?, que tenemos desde hace décadas o siglos. Tú lo has dicho, es esa visión antropocéntrica que pone al humano en el medio como el único actor privilegiado de la salvación o de la destrucción, ¿no? Y ahora que estamos con la cuestión de la crisis climática, que es cada vez peor, aparece esta idea, bueno, por ahí la tecnología nos salva, ¿no? Como un solucionismo tecnológico, o bueno, estamos totalmente acabadas y acabados. Ella dice, bueno, tenemos que crear otras narrativas donde conservemos el conocimiento, o sea, no entrar en un escepticismo o en un cinismo de decir no sirve nada, pero poder generar formas de vida que sean más respetuosas de esa convivencia en la que existimos. Ella habla de esta visión, ¿no?, que que nombraste recién como una visión optimista, no pensar que nada tiene solución. Sí, ella le encanta como insistir en eso porque el antropoceno, ¿no?, que se suele llamar, que es como esta etapa geológica de la Tierra donde ya el impacto antropogénico, es decir, el impacto generado por los seres humanos, empieza a cambiar el clima, ¿no? Empieza a cambiar las estaciones, empieza
a generar cambios que una ya puede ver, ¿no? Por ejemplo, en la Patagonia no está nevando y hay una gran preocupación porque son aguas de deshielos, ¿no? Genera incendios forestales, sequía, etc. Entonces, efectivamente, hay que cambiar, hay que salir de esa mirada antropocéntrica y empezar a pensar una visión que no sea tampoco de optimismo, de decir, bueno, es como una película de Hollywood, va a venir un héroe, ¿no? Claro, no, que depende de nosotros, ¿no? Sino que, claro, depende de generar alianzas y alianzas interespecies, alianzas con pensar todo, ¿no? Dónde convivimos, con qué tipo de seres, identidades convivimos, y no solo desde una visión centrada en el humano, ¿no? Me vuelvo al libro que vos editaste y me quedo pensando nuevamente en ese título. ¿Qué significa esa dirección de correo electrónico? Porque ese testigo modesto no es algo caprichoso. No, para nada. Ella hace un montón de cosas en el libro. Hay historia de la ciencia, hay filosofía de la ciencia, hay incluso un montón de bromas, toma publicidades de empresas, de DuPont, etcétera, etcétera. Y la parte de testigo modesto es un análisis que ella hace de la historia, de cómo surge la ciencia experimental y cómo el hecho de decir, bueno, ¿qué es un hecho? ¿Qué es observar algo? ¿Qué es tomar testimonio de algo, ¿no? ¿Cómo podemos generar conocimiento mirando algo y diciendo, bueno, ok, esto es lo que pasa? Bueno, ella analiza la historia de eso mismo, ¿no? Porque dice, antes el conocimiento era por autoridad, por religión, etcétera, etcétera. En un momento eso cambia, ¿no? Surge la ciencia más parecida a lo que lo conocemos, pero a la vez también plantea una serie de jerarquías entre el que conoce y lo que es conocido. Entonces ella invita a cuestionar un poco eso y ahí toma la figura de testigo modesto para también pensar cómo ser testigos en un sentido modesto, no antropocéntrico, ¿no? O sea, es una figura que toma. Y lo de segundo milenio lo toma porque dice, vivimos más o menos en una especie de segundo milenio cristiano, a pesar de que nuestras narrativas son laicas, vivimos en una sociedad laica y demás, pero hay una suerte de ideas de salvación y de apocalipsis que todo el tiempo están como amenazándonos, ¿no? Y parece que todo es en esos términos, ¿no? Todo es en términos de castigar o salvar, ¿no? Y nos cuesta salir de esas polaridades para pensar otras formas de vida. ¿Cómo fue para vos editar este libro? Te ayudó seguramente, bueno, venir de la filosofía, ¿no? Porque... Bueno, ha sido un trabajo espectacular con un montón de gente, ¿no? La traductora, las correctoras, maquetadoras, etcétera. También contamos con el apoyo de ella, de Donna Haraway, y además es una edición nueva porque ese libro se volvió a editar, entonces la verdad que ha sido un montón de trabajo porque es un libro grandote, va a estar en librerías en septiembre, en todo el país y también en algunos países vecinos, pero sí, la verdad que ha sido el libro más difícil de editar de todos los que he hecho hasta ahora, digamos, los que hemos hecho en la editorial. Bueno, pero vale la pena seguramente sí. El esfuerzo. Bueno, muchísimas gracias, Julieta, por estar con nosotros y ya dentro de poquito entonces vamos a poder disfrutar de este libro, tenerlo entre las manos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.